Bueno, pues buenos días a todos, a todas, quienes nos acompañan acá presencialmente y también quienes lo hacen en línea, nuevamente a esta tercera y última jornada del curso, de este curso de verano. Tengo el placer de moderar esta sesión que se va a dedicar, ¿verdad?, como parte de este análisis del entorno global, de las relaciones birregionales en este nuevo orden internacional, particularmente a la temática de miradas cruzadas entre Europa, América Latina y el Caribe, por ejemplo, para analizar cuáles son las expectativas extrarregionales, algunas visiones en torno a las tendencias contemporáneas del orden internacional. Y para ello me acompañan dos personas expertas, ¿verdad? Una de ellas que nos ofrecerá una visión histórica, por ejemplo, desde América Latina y el Caribe de esta relación, y posteriormente escucharemos también un análisis más de carácter sociológico. Me refiero con esto al profesor Rafael Enrique Acevedo Puello, quien es un historiador de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, además de doctor en Historia de la Universidad de los Andes y profesor de tiempo completo del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, quien en la actualidad es el director del programa de Historia de esa institución. Forma parte además de diversos grupos de investigación y tiene la autoría de un número importante de estudios, artículos y revistas. También nos acompaña Cristina Monge La Sierra. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación. Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza para la transición ecológica, un asunto que trabaja en centros de investigación como Governance, el BC3 y el ITD-UPM, o en el patronato ETHIC. Desde 2018 participa en el Foro de Gobierno Abierto y desde 2019 en el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, así como en el Grupo Asesor Metodológico del Proyecto de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Gobierno de España, Cumpliendo. Les he planteado, ¿verdad?, un poco el desafío a nuestros intervinientes hace unos instantes en la pausa café, de mantener esto que en lengua alemana se llama el Zeitgeist, que es el espíritu del momento de esta discusión tan estimulante que hemos tenido en esta mañana. Pero ahora la intención sería escuchar en intervenciones de 20-25 minutos cuáles son esas miradas, por ejemplo, desde América Latina y el Caribe respecto al orden político, las expectativas, independencia de América Latina, y en el caso de la segunda intervención de una mirada desde Europa hacia el sur global. Entonces, sin mayor dilación, voy a pasar la palabra a nuestro primer interviniente, al doctor Rafael Enrique Acevedo. Por favor. Bien, buenas tardes. No sé si colocamos la presentación. Quiero como agradecer a todos los organizadores de este evento por la invitación que me extienden al día de hoy para conversar sobre estos temas de relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe. Como bien lo decía el colega, mi formación es de historiador. Voy a intentar ofrecer como una mirada histórica sobre una serie de problemas contemporáneos que, si bien son desafíos nuestros, también tenemos que decir que muchos de ellos son desafíos que a lo largo del tiempo ha tenido la humanidad en ese sentido. Por ejemplo, en esta mañana, mientras estaba sentado y escuchando algunas de las conferencias, escuchaba algunas ideas como las de terrorismo, democracia, naturaleza, ecología, globalización, y mientras escuchaba esas ideas pensaba que esos problemas siempre han estado presentes en la humanidad y que a veces se han presentado incluso con otras narrativas, con otros lenguajes, con otros conceptos, pero que amerita desde ese punto de vista hacer una reflexión en el tiempo. Incluso las relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe son relaciones que tienen 5 siglos o más de 5 siglos, más de 500 años en ese sentido, y desde ese primer encuentro, que es a lo cual me voy a referir un poco, se han planteado como algunos interrogantes que la sociedad contemporánea todavía está intentando definir en ese sentido. Mi disertación en ese sentido la he titulado Una mirada a las primeras relaciones entre el nuevo y el viejo mundo, orden político, expectativas de independencias en América Latina. Y antes de comenzar quiero partir como de dos epígrafes. Uno de un historiador que es considerado como el padre de la historia y que escribió
varios tomos hace miles y miles de años de Heródoto, donde él decía de que el bienestar humano no es permanente. Es decir, que cuando uno trabaja en una perspectiva histórica no está buscando como el continuo progreso, cómo las sociedades progresan, sino que en las sociedades también pueden haber retrocesos. Y que la historia tampoco puede verse desde una visión cíclica, que fue la visión religiosa, de que el mundo comienza con la creación y termina con la creación en 7 días y el mundo termina con el apocalipsis y vendrá otro nuevo mundo. Los historiadores a lo largo del tiempo han retado esas convenciones del tiempo y dicen el tiempo hay que tratarlo a partir de lo continuo, pero también de lo discontinuo, y que incluso las sociedades han perdido cosas que anteriormente tenían y que extrañan en nuestro tiempo presente. Y el otro es un historiador que se llama Marcelo Carmagnani, quien dice que esos procesos de encuentro entre América y Europa no hay que analizarlos solamente bajo el prisma de la violencia, de la conquista y todo lo que eso significó en términos de la violencia, sino las experiencias compartidas que fueron construyéndose entre dos mundos en ese sentido. Desde ese punto de vista, un poco lo que quiero es cómo analizar el proceso de incorporación de América al orden político europeo a partir de distintos aspectos. Un primer aspecto que tiene que ver con la transformación de la cartografía. ¿Qué sucede en términos cartográficos cuando Europa y América Latina empiezan a construir unas relaciones? Y en la medida en que vaya presentando algunos elementos históricos, voy a ir colocando unos ejemplos de nuestra sociedad contemporánea donde la cartografía, de hecho, se ha ido reformulando a partir de esos encuentros, esas expectativas que se han construido entre ambos continentes. Lo segundo, el tema de la fundación de las ciudades y cómo las ciudades se fueron convirtiendo como, sobre todo en centros de poder. Muchas de las ciudades latinoamericanas fueron ciudades que funcionaron como colonias de España, colonias de potencias europeas, y cómo cuando se da todo el proceso de la independencia, algunas de estas ciudades dicen es que nosotros nunca fuimos colonia, porque nosotros en el lenguaje nos decían que éramos reinos, y como somos reinos y ante la ausencia del rey y que se está desintegrando la monarquía, nosotros queremos una representatividad política y participar en la democracia en igualdad de condiciones. Pero también es la idea de cómo esas ciudades se convierten en esos espacios de poder desde donde se construyen sistemas democráticos, donde se construye cierta participación en el escenario político. El tercer elemento al que me voy a referir es el de la naturaleza, que es un tema que hoy en día a mí me asombra los debates que se están dando sobre eso, sobre el tema de la seguridad, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, y que cada vez que escucho esas problemáticas digo, pero es que eso estuvo desde un primer momento cuando Europa se encuentra con América y lo tiene de frente. ¿Qué hacemos con la naturaleza americana? Y cómo esa naturaleza americana la traducimos a contextos, a referentes europeos en ese sentido. Y finalmente voy a concluir con el tema de la independencia de América y cómo cuando se da esa independencia de América empieza a pensarse el orden internacional, ya no a partir tanto de esa relación con la metrópoli, sino con la idea de construir un sistema democrático, y cómo América Latina, a pesar de 200 años de su independencia, todavía no ha podido construir, bueno, no generalicemos, gran parte de América Latina no ha podido construir un sistema democrático estable, a pesar de esos 200 años que ya han transcurrido. Entonces, lo que quiero hacer con estos puntos que voy a pasar es tratar como de dejar también sembrada la idea que en estos temas sobre debates contemporáneos es necesaria una perspectiva histórica. Y es necesaria una perspectiva histórica para reconstruir todos esos procesos de estos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad. Y es una enseñanza también para nosotros los historiadores, pues por mucho tiempo nosotros los historiadores quedamos encasillados como el historiador nada más estudia el pasado. Pero actualmente los historiadores han descubierto de que no, que reflexionan, o bueno, de un tiempo para acá también sobre historia del tiempo presente, y que el presente tiene unas dimensiones históricas que se pueden comprender a partir de esa relación con el pasado. Entonces paso como a un primer punto que tiene que ver con esa idea que ha sido discutido mucho en América Latina sobre la invención del nuevo mundo. Incluso hoy en día se dice que esa categoría del nuevo mundo, que hasta qué punto hay que discutirla solamente en el plano de las relaciones entre Europa y América. Pero a eso no me voy a referir porque no tengo muchos argumentos, pero recientemente escuchaba una conferencia de una persona donde decía que incluso los africanos habían llegado a América antes que los españoles.
y que había que quitarnos esa idea de que el mundo africano había llegado a América era por vía de la traída de los esclavos por parte de los españoles, pero simplemente es para dejar sembrada como esa idea que de pronto hasta algunas de las cosas que voy a presentar son cuestionables desde ese punto de vista, porque tendríamos que incluir otros espacios geográficos en ese sentido. Y quiero empezar como lo que eso significó en términos de transformación de la cartografía. Estas son unas imágenes, las que voy a presentar en principio, sobre el encuentro entre Europa y América. Sucede en un momento que es el momento también del Renacimiento. Y de muchos de estos intelectuales, si queremos llamarlo así, entre comillas, pues una categoría que no existe en el momento, que empiezan a pensar o imaginar cómo es América. Incluso muchos de ellos nunca conocieron América. Incluso pudiéramos decir, ningún rey de España fue a América, pero el rey de España tenía el control sobre América. Fernand Braudel, un historiador que tiene un famoso libro que dice que se llama El Mediterráneo y el mundo de Felipe II, dice de que el rey Felipe II era el rey más empapelado del mundo, porque recibía papeles, crónicas de todas partes para imaginarse cómo era América y desde España tratar de controlar a todos esos reinos americanos. Producto de esos que sí estuvieron en América y que circulaban cómo era América, entonces uno de los grandes desafíos que se planteó era cómo construir una cartografía. Y miren este mapa de un alemán en el siglo XVI, donde entonces aparece simplemente América como un pedacito que hace parte de España, y él dice, pero hay que incluir también esos elementos de poder. Y entonces va a decir, así como los granjeros señalan y dividen sus tierras con líneas fronterizas, ha sido nuestro propósito marcar los principales países del mundo con los emblemas de sus gobernantes. Es decir, que el mapa no es solamente para decir hacen parte de España, sino que es un instrumento de poder también. Cómo la cartografía empieza a cambiar y empieza a transformarse en la medida en que las sociedades, producto de esas conquistas, de esos encuentros, van construyendo otra cosmovisión del mundo. Pero empiezo con esto por una razón. Y es que eso siempre ha estado presente incluso en nuestra sociedad contemporánea. En el caso colombiano, que es el caso que más conozco, uno de los grandes problemas que tuvo que afrontar la sociedad colombiana fue la separación de Panamá en 1903 y todo lo que eso implicó en términos geopolíticos y todo lo que eso implicó en la definición de una nueva cartografía. Pero si nos vamos al tiempo más reciente, en Colombia se estaba discutiendo también un problema con Nicaragua y todo el tema de las islas, a quienes pertenecían, los límites que había que construir sobre los mares, etcétera, etcétera. Es decir, la cartografía como se va transformando producto de esas relaciones dinámicas que se producen en el tiempo. Ese es uno de los grandes desafíos que se da cuando se da el encuentro entre el nuevo mundo y ese viejo mundo, que en la cartografía había que incluir a América al lado de África, al lado de Asia y al lado de Europa. Pero también es la idea de qué tipo de América se va construyendo. En ese mapa, que lastimosamente quizás no se ve muy bien la imagen, entonces ustedes pueden observar en la parte superior donde se empieza a retratar América y al lado de América se colocan como unos seres extraños. Porque la primera visión que tienen los europeos es que en América hay unos seres que no conocemos en Europa. Y es la idea de la América salvaje. Y como la América es una América salvaje, entonces la América hay que llevarle la civilización. Y la civilización es europea porque nosotros somos el viejo mundo y dentro de esos valores, por supuesto, los valores religiosos. Claro, hay otro debate de fondo y es lo que está pasando en Europa. Es el tema de las reformas protestantes, todo lo que está pasando con Martín Lutero, y España necesita expandir sus creencias religiosas en otros dominios más allá de su propio territorio acá europeo. Entonces empiezan a aparecer como esta serie de cartografía donde no es solamente dibujar el territorio, sino lo que se va encontrando ahí. Ya volveré sobre ese tema más adelante. Todos estos relatos que voy a presentar ahora los tomo de un autor que se llama Mauricio Nieto, que ha tratado como de ahondar un poco en ese tema y que ha dicho que esos proyectos enciclopédicos de construcción cartográfica y de ordenamiento de la naturaleza también son procesos de ordenamiento social. Palabras más, palabras menos, es cómo el eurocentrismo va llegando a América, como Europa el centro del mundo y América lo que tiene que seguir un poco la civilización.
Pero cuando veo esos relatos, incluso pienso en temas contemporáneos que nosotros debatimos sobre temas de globalización, sobre el tema de cuál es la posición de América dentro del orden político y sobre esos órdenes que se construyen entre el primer mundo y la relación con sus periferias y cómo entro yo dentro de ese juego de lo político en ese sentido. Pero esto es simplemente como la referencia donde tomo algunos relatos. Pero empecemos incluso desde 1492. Hoy en día los historiadores cada vez menos les gusta la idea de un descubrimiento, porque ellos dicen, ¿será que fue un descubrimiento o era la comprensión del otro? Porque cuando hablamos en términos de relaciones entre Europa y América Latina, de alguna u otra manera es cómo se comprende al otro. En esos primeros relatos, por ejemplo, uno encuentra en las narraciones de Colón, aquí encuentra unos árboles de 1000 clases, todos dan frutos, cada uno a su manera y despiden aromas tan fuertes que verdaderamente da placer. Me considero el hombre más afligido del mundo al no poder reconocerlo, pero pienso que todos son de gran valor. Llevo muestras también de todos y también de la hierba. Es una verdadera lástima que no sepa yo distinguir las plantas, lo cual mucho me atrista. Es decir, lo que se está descubriendo en América hay que transportarlo a Europa. Y esa que hay que transportarlo a Europa para ver qué es lo que está pasando allá. Como decía hace un momento, el rey nunca fue a América y el rey necesitaba información sobre ese continente para construir sus representaciones. Pero producto de este tipo de cuestiones, entonces empiezan a aparecer como dibujos de personas que nunca llegaron a Europa o representaciones que se hacen de América. Por ejemplo, esta representación del Diario de Colón es que vi unas especies de sirenas, pero nunca pensé que las sirenas fueran tan feas, porque parece que algunas tenían forma de hombre en la cara, es decir, la idea de una América monstruosa. Claro, en términos contemporáneos uno pensaría, por ejemplo, las imágenes que la misma América hoy en día produce, no es que es una América insegura, o lo que sucedió, por ejemplo, en mi país cuando dijeron, no, los grupos terroristas, es decir, la imagen que incluso muchos extranjeros me preguntaban a mí, pero se puede ir a Colombia, Colombia es segura. Y uno dice, bueno, son esas imágenes que se van reproduciendo de lo que tú te imaginas en lugares donde no está. Pero también los grabados de esas pinturas renacentistas, por ejemplo, en esta que estoy mostrando, es la imagen, un dibujo de 1638 donde América está en una hamaca dormida y llega la civilización a tratar de despertar a América y a tratar de conquistarla y de colonizarla y de imponer un poco algunos valores en ese sentido. O esta imagen de la llegada al Nuevo Mundo y alrededor una América poblada de demonios, de gente que hay que incluir dentro del estigma de la civilización. Esta representación, por ejemplo, de Martín de Vos en 1600 y que retrata toda esa historia de la América salvaje sobre la cual estoy comentando en ese sentido. Ahora bien, no solamente se da la idea de construir una América salvaje, sino que la América hay que domesticarla. Y esa domesticación de América hay que hacerla también a partir de la construcción de ciudades. Y entonces van a aparecer una serie de planos. Voy a saltarme un poco la reflexión teórica porque ya me empieza a asustarme el reloj. Se fundan una serie de ciudades, pero algunos de esos planos que surgen, ustedes ven que son incluso modelos europeos que intentan transportarse al otro lado del Atlántico. El modelo de ordenamiento por ciudades a partir de las cuadrículas. Entonces, muchos de los que estamos aquí, que venimos de distintas procedencias de América, nosotros observamos que muchas de las ciudades parece que tuvieran la misma idea de la construcción, con una plaza donde hay una iglesia y donde hay unos emblemas que hacen parte alusión al pasado y que es el proceso de incorporación dentro de ese imperio que se está construyendo en ese sentido. Por ejemplo, este es un mapa de Cartagena en 1533, Cartagena en lo que era la Nueva Granada, hoy en día en Colombia, y sigue siendo como ese mismo modelo de cuadrícula, o esta vista de Santa Fe en 1772, donde intenta dibujarse incluso el tema de las colinas que aparecen atrás y que van marcando las diferencias entre esos pueblos americanos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, eso generó debate entre la composición de su orden social. Y dicen, no, pero claro, porque eso se lleva al terreno de las provincias allá en América y dicen, no, es que Bogotá es civilizada por el clima, porque es una ciudad que no es salvaje. En cambio, la costa es caliente, tierra salvaje. De hecho, cuando llega Humboldt en 1802,
que se encuentra con Caldas. Caldas le dice, no, vamos a los altiplanos, vamos a conocer. Y Humboldt, no, yo quiero conocer a los mulatos, a los negros. Y Humboldt, no, Caldas, no, es que esas son tierras salvajes. Pero hoy en día también cómo se reproducen esos mitos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de Colombia, entonces se dice, no, es que los costeños son alegres, son divertidos, mientras que los cachacos que viven en el interior son fríos. Y que porque tienen otras costumbres, tienen otras formas de organización. Entonces, el pasado un poco como está presente en ese sentido. Claro, muchos de esto, este es un mapa de Caldas donde dibujan y tiene una pretensión científica. Y un mapa donde él dice, no, pero es que yo para construir ese mapa hice mediciones, utilicé el barómetro, utilicé varios instrumentos. Es decir, la idea de que su conocimiento no es un conocimiento científico, porque están intentando también entrar dentro de una comunidad científica. Este es el mapa del Virreinato de la Nueva Granada de 1772, que aparece en el Archivo General de la Nación, debe estar seguramente también acá en España. Un listado de las ciudades que se fundan, pero al punto que quiero llegar ahora es el punto de la naturaleza retratada y descrita por las crónicas de India. Hoy en día un tema muy fuerte es el de los recursos naturales y el de la naturaleza. De hecho, en el caso de Colombia se caracteriza por la riqueza de la flora y la fauna. ¿Y qué hacemos con esa naturaleza? Esas eran preguntas que en el pasado también se hacían este tipo de sociedades en ese encuentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo, cuando estuvo por acá en el siglo XVI, los relatos que él mandaba y lo que la gente iba haciendo acá. Entonces, con relación de la piña, y miren cómo intenta traducirlo marco familiar. Dice, es que en América encontré como especie de unos piñones, pero esos piñones que son dulces, agradables, se parecen a los piñones de Castilla y empiezan a bautizarla la idea de la piña. Es decir, lo extraño, cómo lo incorporo dentro de marcos familiares. Muchos autores, entre esos el autor que estoy siguiendo, Nieto, él dice, no, el eurocentrismo cómo va haciendo presencia ahí. Lo americano hay que traducirlo en función de esos marcos. O Francisco de Hernández, por ejemplo, el maíz. Y entonces va a decir relaciones como esto y dice, no entiendo cómo los españoles, imitadores diligentísimos de lo extranjero y que también saben aprovechar los inventos ajenos, no han adaptado todavía sus usos ni han llevado a sus tierras y cultivado este género de grano, que usado convenientemente es de sobremanera saludable tanto para los sanos como para los enfermos. Claro, las bondades también de lo que se está encontrando acá es que algunas plantas son medicinales, algunas plantas pueden servir para algunos problemas que tenemos allá y que puede facilitar la solución de los mismos. O plantas como por ejemplo el tabaco. Bueno, no en vano en España se va a mandar a José Celestino Muti para que haga un estudio en el caso de la Nueva Granada sobre las plantas que tienen y qué tan útil puede ser para la monarquía española. Y por supuesto, incluso algunos que nunca fueron a América, como Bernardino de Sahagún, que va a tener imágenes como esta. No se trata solamente de las plantas, sino también de las aves. Y él va a decir, es que en América encontramos el colibrí. Y es un animalito que, son muy pequeñitas, que parecen más moscadores de aves. Hay muchas maneras de ellos, tienen el pico chiquito, negro y delgadito, etcétera, etcétera. Pero al final va a decir, es medicinal para las búas. Comido y el que los come nunca tendrá búas, pero hace estéril al que los come. Es decir, la imagen entre lo bueno, pero también lo malo que produce. Y en ese sentido, bueno, muchos de estos fueron dibujantes que se imaginaban todo ese tipo y también lo veían a partir de las muestras que llegaban. Las raras y aterradoras criaturas americanas, una visión de conjunto de los, por ejemplo, esta imagen, la iguana. Y entonces en los relatos de Oviedo, González de Oviedo dice, es que es un animal horrible. Tú ves una iguana y te asusta. Y la verdad es que uno ve una iguana y lo asusta. Es decir, un animal horrible. Pero entonces también construye la imagen dócil. No, pero es un animal que es tierno, incluso que su carne cuando se come es deliciosa. Entonces juega entre lo aterrador, pero también lo dócil. Y nuevamente la misma idea. ¿Cómo intento yo incorporar eso dentro del orden social al que pertenezco? Con relación a eso también entonces algunas aves, incluso que nos invita a reflexionar sobre algunas costumbres. Ejemplo, adornan los indios su cabeza con esta ave disecada usando la moda de penacho, por la belleza de sus plumas, la variedad de sus colores y la rara y hermosa forma del ave mismo. Es decir, las costumbres de los indígenas, su forma de indumentaria, la pluma que se colocan
y que genera toda como una atracción en ese sentido. Encontró al fin la humanidad verdaderos apodos. Esto es aves que no solo carecen del uso de los pies como las había conocido desde hacía mucho tiempo el mundo, sino desprovistamente absolutas de los pies mismos. Y por supuesto, bueno, voy a avanzar rápido aquí para poder cumplir con el tiempo, a saltarme estos ejemplos. Otro de los elementos que fue fundamental de eso fue la expedición botánica. De hecho, en Madrid, en el Jardín Botánico, hay una zona que a mí me gustó mucho, lo de Mutis, el recuerdo. Y claro, porque eso tiene que ver mucho sobre las plantas y todas las características que ellas tienen. Por ejemplo, la relación, decía Mutis, el examen y conocimiento metódico de las producciones naturales de mis dominios de América, no solo para promover los progresos de la ciencia física, sino también para desterrar las dudas y adulteraciones que hay en la medicina, pintura y otras artes importantes y para aumentar el comercio y que se formen herbarios y colecciones de productos naturales. Claro, eso nos lleva a nosotros a toda una reflexión de cómo algunas de esas prácticas incluso perviven en la sociedad. Y aquí coloco un ejemplo que es una anécdota. Mi tía, que en paz descanse, y me acuerdo cuando vivía, ella tenía un libro medicinal y cada vez que alguien se enfermaba decía, no, pero déjame yo averiguo para ver qué planta es la que sirve para curarte esa enfermedad. O para si estás tosiendo, ¿qué planta te sirve? Muchas de esas comunidades, sobre todo indígenas y africanas, todavía perviven con ese tipo de costumbres en nuestras sociedades. Incluso en el caso de Colombia se dio una discusión con el tema de algunos de ellos porque ellos se consideraban médicos. Y entonces decían, no, es que para ser médico tienes que ser certificado. Entonces el debate entre la medicina tradicional y la medicina certificada. Algunos de los elementos con los cuales se traía esa Europa, de los cajones, de donde se transportaba eso, de los dibujos de algunas de esas plantas que aparecieron allá, pero paso rápidamente para ir concluyendo con el tema de la independencia americana. Y es que, fíjense el gran desafío que tiene América. Cuando se da la independencia era la monarquía española con distintos territorios. Cuando se da la independencia, muchos de esos virreinatos tienen que convertirse ahora en repúblicas y después en naciones. Es decir, donde había una reunión de reinos, ahora iban a ser estados independientes. Ese es el desafío que ha tenido América Latina en estos 200 años, cómo construir un estado y cómo construir las instituciones de ese estado. De hecho, desde el punto de vista histórico, anteriormente uno partía, ¿qué es un estado? Ahora los historiadores se preguntan, ¿cómo se construye el estado? Porque creo que la pregunta es esa, no partir de una definición teórica de Estado, sino cómo las sociedades fueron construyendo sus propios estados. Y por supuesto, en el caso de América, las independencias, las constituciones, cuando yo escucho hoy en día sobre el tema de las constituciones, digo, pero es que ha existido toda una tradición constitucional. En Colombia tuvieron que pasar 200 años para tener una constitución en 1991 que dijera que Colombia es una nación pluriétnica, multicultural, y yo dije, pero es que ese fue un tremendo debate, y un debate que arrancó desde la misma independencia y que 200 años después casi fue que se llegó a ese timo. El papel de la religión también dentro de eso, porque entonces se va a decir, no, pero no todo lo de España fue malo, porque ellos nos trajeron a Dios. De hecho, hay un libro bien bonito de una chilena que se llama Sol, se me olvida el apellido ahora, Sol Serrano, y ella, el título del libro es ¿Qué hacer con Dios en la República? Porque ella dice, bueno, nos estamos separando, pero seguimos creyendo en Dios que lo trajeron los españoles. Otro sistema ahí de relación en eso. Finalmente, muchas fueron las constituciones que llegaron hasta esa última constitución, pero quiero finalizar con estas imágenes. Y es que en ese contexto, 100 años después de la independencia, entonces se pasa una idea, el patrimonio que quedó. Porque hubo como una especie de hay que destruir lo español porque nos estamos independizando. Pero después hacia en el siglo XX se dice, no, es que eso es patrimonio y hace parte de nosotros y hay que cuidarlo. Y de hecho es lo que se vende hoy en día cuando vamos a muchas de estas ciudades latinoamericanas. El caso, por ejemplo, de Cartagena, en Colombia, donde se dicen, no, los legados europeos que quedaron de esta colonización. Pero también la crítica, entonces, porque en el centenario aparece esta indígena en una portada de un periódico y dice, no, pero es que es una indígena con rasgos blancos. Y eso es racismo. ¿Por qué no colocarle los rasgos propios de lo que es el indígena? O vamos a publicar nuevamente el escudo de arma de España, porque es que eso hace parte también de nuestra identidad como tal en ese sentido. Y finalmente estas imágenes que evocan a esas ciudades americanas,
que son ciudades donde empiezan como a celebrarse todo el tema de la construcción de una conmemoración sobre la conquista, sobre la independencia, y que muestran esos acercamientos que se han construido históricos entre Europa y América Latina. Lo que he querido llamar la atención un poco con estos ejemplos que he mostrado es cómo pensar este tema que propone este curso. Las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe son relaciones que no son de hoy, o son relaciones que no son de hace 20 años o de hace 100 años, son relaciones históricas que ocurrieron desde hace 500 años, viene ese intercambio de experiencias, de conocimiento, y que han discutido temas que hoy, con otros lenguajes, nosotros seguimos discutiendo también. Gracias. Muchas gracias al doctor Rafael Acevedo Puello por este acercamiento histórico a las primeras relaciones entre las dos regiones, por supuesto pasando por elementos vinculados con la cartografía, las ciudades, temas de independencia, lenguaje, patrimonio, ¿no? Todo con el ánimo de ofrecer una mirada a esas expectativas extrarregionales y visiones en torno a las tendencias contemporáneas, ¿no? Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Y por supuesto, después de estas dos intervenciones, damos paso a la discusión general. Ahora, para escuchar, por ejemplo, una mirada desde Europa hacia ese sur global, ¿no? Y para ello pediría a Cristina Monge, por favor, tienes el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Que sepáis que tenemos allí un reloj que intimida bastante, ¿vale? Entonces voy a intentar sobreponerme a él. Muchísimas gracias a la Fundación Juste por la invitación. ¿Por qué no me habéis invitado antes? Esto es una maravilla. De participantes, de colegas, de espacio. Qué gozada. Muchísimas gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a profesora Acevedo por este magnífico contexto histórico que nos ha puesto de manifiesto, por si a alguien se le había olvidado, que llevamos décadas hablando de globalización como si fuera algo nuevo, pero que las relaciones en el mundo, las relaciones globales, vienen existiendo desde que tenemos constancia, ¿no? Y en especial algunas entre regiones hermanas, como puede ser lo que ahora llamamos Unión Europea, América Latina y el Caribe. Un contexto el que ha hecho el profesor Acevedo que me viene fenomenal para situarnos de alguna forma en los momentos en los que a mí me gustaría, los rasgos en los que me gustaría subrayar para poder debatir. Una confesión. Yo aquí traía una presentación muy académica, muy de profe, y la he cambiado, ¿vale? Porque después de ver el anterior panel y también saber un poquito de lo que iba a hablar el profesor Acevedo, creo que tenemos cosas interesantes que debatir. Por lo tanto, no voy a hacer una exposición académica de clases. Hay muchas clases mías grabadas en internet, el que quiera que la busque, si no se la mando yo. Voy a intentar un poco provocar, ¿vale? Y así de alguna forma intentamos que el debate también sea más vivo, porque creo que el auditorio lo merece, ¿no? Me gustaría situarnos muy rápidamente en cómo estamos viviendo ahora eso que el programa llama el nuevo orden global. ¿Qué es eso del nuevo orden global y qué características tiene? Acabamos de vivir un momento que ha sido un shock para el mundo en general, para la Unión Europea también, para América Latina y el Caribe, por supuesto, también, que es lo que ha significado la pandemia. ¿Y qué nos ha enseñado la pandemia? Yo creo que al menos nos ha enseñado 6 cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar dónde estamos y cómo nos relacionamos y cómo nos miramos unos a otros. Primero, nos ha dicho que somos absolutamente interdependientes. La interdependencia no es globalización. Ojo, la interdependencia significa que cualquier cosa que pasa en el mundo es susceptible de generar efectos en el conjunto del planeta. Desde que tuvimos constancia de que había un problema de un virus ahí en China, hasta que el mundo se paralizó por completo, ¿sabéis cuánto tiempo pasó? ¿Alguien lo sabe? 3 meses, 100 días, para ser más exactos. En 100 días, un virus, que los biólogos siempre dicen no tiene ni la categoría de bicho, ¿no? Es una cadena de información, fue capaz de paralizar el mundo. Eso es la interdependencia. Cuando hablábamos de globalización hablábamos de otra cosa. Hablábamos que comprábamos y vendíamos miles de millones de acciones por microsegundo. Eso es otro tema, ¿vale? Pero la interdependencia quiere decir esto, que cualquier elemento que ocurre en el mundo es capaz de generar efectos en el conjunto del globo. Nos ha enseñado otra cosa también que sabíamos, pero que ahora mismo tenemos constancia de ello con la fuerza de lo vivido. Y es que somos ecodependientes. Y me diréis, uy, qué novedad. No, perdonad. Llevamos décadas hablando de medio ambiente, ¿no?
y hablando de la naturaleza, y hablando de la biodiversidad, entendida como algo ajeno a nuestro cuerpo, entendida como esas montañas que se ven por allá, ¿no? Este paisaje idílico, un mar maravilloso, un lago cristalino. Ahora hemos entendido que no. Ahora hemos entendido que nuestra salud depende de la salud de la biosfera. Que si la biosfera está enferma, nosotros enfermamos. No me voy a detener porque no tengo tiempo, pero ya sabéis que la aparición de la pandemia tuvo mucho que ver con la forma en que se están degradando los ecosistemas y en que se están rebajando las barreras naturales que tiene la biodiversidad, ¿no? No solamente eso, también hemos entendido que nuestra economía es una variable dependiente de la biosfera. En eso Ramón lleva muchos años de adelanto explicando hace décadas a las empresas, mediante lo que eran las políticas de RSE, que en una sociedad enferma y en un medio ambiente enfermo, las empresas enferman, ¿no? Por lo tanto, segunda cuestión, somos ecodependientes. Tercera cuestión, hemos asistido de una manera absolutamente descarnada a una actualización del debate seguridad-libertad. Esto es un debate clásico de la ciencia política. Probablemente es el debate, ¿no?, desde la Ilustración, que vertebra buena parte del pensamiento político. Y de repente lo hemos descubierto, teniendo que optar entre políticas de seguridad, que en algunos casos han sido videovigilancia, en otros casos han sido confinamientos, en otros casos han sido medidas extremas, o políticas de libertad con el riesgo de enfermar y morir, ¿no? Por lo tanto, ese debate, que es un clásico de la ciencia política, se ha actualizado de una manera absolutamente descarnada. Cuarto, el incremento de la desigualdad ha sido general en el mundo, no os voy a aburrir con cifras. Quinto, hemos asistido a una pérdida generalizada, luego pongo algún dato, de la calidad de las democracias en todo el mundo. Luego pongo algún dato que os va a sorprender. Y quinto, que me quiero centrar un poquito allí, llevábamos tiempo diciendo que vivíamos en la sociedad del conocimiento y resulta que nos hemos dado cuenta de que somos más ignorantes de lo que pensábamos. Ha aparecido un virus y al todopoderoso Occidente, heredero de esa ilustración de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, nos ha tenido absolutamente en estado de shock durante prácticamente un año. También es verdad que en menos de un año se han obtenido en el mundo no una ni dos, sino varias vacunas. Esto es un dato que yo repito continuamente porque me parece clave. ¿Sabéis cuál había sido la vacuna que había tardado menos tiempo en obtenerse antes que la de la COVID? La del ébola. 5 años. Cuando hablábamos del COVID no llega a un año. Hay muchos motivos, si queréis luego en el debate los comentamos, pero que quede constancia simplemente de eso, ¿no? El caso es que efectivamente pensábamos que vivíamos en la sociedad del gran conocimiento, donde todo lo podíamos. Había quienes enfatizaban, acordaos de Ulrich Beck, no os olvidéis nunca de Ulrich Beck, por favor, de la sociedad del riesgo y de cómo cuando muchas veces intentamos gestionar y conjurar ese riesgo, lo que estamos haciendo es generar riesgos mayores. Y de repente hemos pasado de esas visiones, fijaros, sociedad del riesgo, sociedad del conocimiento, a la sociedad de la incertidumbre, que es donde estamos ahora. Yo creo que sin la noción y la palabra de incertidumbre es muy difícil explicar lo que está pasando en el mundo y es muy difícil entender cuestiones que tienen que ver con las democracias que ahora voy a entrar, ¿no? Antes de eso, una pregunta. Si yo digo ahora mismo, así, improvisado, sin pensar mucho, espontáneo, ¿cuáles son los principales problemas que tiene en estos momentos la humanidad? ¿Cuál me diríais? Venga. La crisis climática, para llamarlo de alguna manera. ¿Más? La desigualdad. Inequidad. Conflictos, guerras. ¿Más? La precariedad laboral, que tiene que ver con la desigualdad, con la inequidad. ¿Alguna cosa más? ¿No? Vale. Dime. Lo humano en relación a lo artificial. Mira, ayer estuve yo en la Fundación Ortega Marañón en un seminario interesantísimo sobre inteligencia humana, inteligencia colectiva e inteligencia artificial. Te lo cuento luego, para no desviarnos mucho, ¿no? Bueno, todo esto que hemos sacado aquí improvisadamente, ¿no? Si luego os vais a los grandes informes de seguridad nacional o a los grandes informes de riesgos, es esto. Son estos mismos riesgos de los que estamos hablando. ¿Y qué caracterizan estos riesgos? Primero, son globales. Ni la crisis climática, ni las inequidades, desigualdades o el debate humano-inhumano se suscitan en un ámbito ni local, ni nacional, ni regional siquiera. Por lo tanto, son globales, ¿no? Tenemos que aprender a mirarlo desde esa globalidad. Segundo, son extremadamente complejos. Y, por favor, ¿qué quiere decir complejo?
Esto tenemos que empezar ya a entenderlo y a asumirlo como tal. Complejo no quiere decir difícil. Difícil es otra cosa. Complejo quiere decir que hay un conjunto plural de elementos interactuando entre sí y que eso va cambiando. Eso es la complejidad. Lo difícil es una cosa distinta, ¿no? Lo digo porque a veces tenemos tendencia ahora mismo todos ya a decir es que esto es un tema muy complejo. Y es como si dijéramos, uy, qué difícil, ahí lo dejamos. No, no, no. Complejo quiere decir que hay que analizar una multiplicidad de actores que además interactúan entre ellos y que eso va cambiando. Eso quiere decir complejo, ¿no? Bueno, pues efectivamente todos esos riesgos que son globales, son complejos y tercera cuestión que tienen en común, necesitan de muchos conocimientos, en plural. Ninguno de esos riesgos se pueden gestionar con una sola área de conocimiento, desde una sola disciplina, desde una sola perspectiva, ¿no? Y cuando digo conocimiento no me refiero solamente a los clásicos divisiones del conocimiento académico, sino que me refiero que no se puede gestionar sin miradas de procedencias geográficas diferentes, sin miradas culturales diferentes, por supuesto de género, etcétera, etcétera, etcétera. Un cotilleo. El otro día me hablaban de una superempresa, no voy a decir cuál, que ha decidido modificar este gran consumo. Ha decidido modificar su consejo de administración para dar cabida en el consejo de la administración a la diversidad de sus clientes. Y entonces tienen, por supuesto, criterios hombre-mujer, criterios de procedencia geográfica, criterios culturales y criterios de renta. De momento yo creo que es un experimento, creo, por como me lo comentaban. Pero si eso se confirma, estamos allí ante un elemento que merecerá la pena estudiar, ¿no? Bueno, en todo esto, como estoy enrollando mucho, se me va el tiempo. En todo esto, ¿qué pasa con las democracias y qué está pasando a nivel global en el mundo? He traído aquí unas pequeñas... A ver si acierto. ¿Acierto? No. A ver. No me quería ir tan aquí. Vale. He traído unas pequeñas gráficas para que podamos tener algún dato, ¿no? Mirad, estos son datos, esto es solamente España, y esto tiene que ver, estos son datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, hasta el año 18, que es hasta donde tenemos series. El CIS preguntaba, y sigue preguntando, sobre la satisfacción de los españoles y las españolas con la democracia. La parte azul de la barrita son los que dicen que están satisfechos, la parte naranja los que dicen que están insatisfechos. Luego os mando la presentación para que lo podáis ver en detalle, pero ahora solamente dos cuestiones. ¿Qué se ve aquí a simple vista? Primero, que la satisfacción con la democracia tiene que ver con la crisis económica. Cuando hay crisis económica, la satisfacción baja. Cuando se recupera la economía, sube. Esto lo ha comentado antes alguien, me parece que Cristian, no voy a insistir. Pero segundo, que cada vez que hay una crisis económica y baja la satisfacción con la democracia, cuando luego se recupera, llega a niveles menores de los que partía. Es decir, la tendencia clarísimamente es ascendente hacia una insatisfacción con la democracia. De tal manera que llegamos al famoso Eurobarómetro, que antes Susana ha hecho alusión. Este es el último Eurobarómetro que ha salido y es absolutamente aterrador, porque hay tendencias que se venían viendo hacía tiempo, pero pensábamos que estaban muy contextualizadas en lo que tenía que ver con la pandemia, ¿no? Bueno, pues la pandemia ya pasó y fijaros en lo que seguimos. Una serie de datos solamente para fijarnos. Bueno, ya sabéis, la barra de arriba, que son más intensas, es la media de la Unión Europea y las barritas de abajo, que son de un color más tenue, son España, ¿no? Cuando se le pregunta a los españoles, vamos a fijarnos al final, que así vamos más rápido, ¿cuántos confían en su gobierno? Nos dicen que el 20%. Podríamos pensar que el gobierno es de parte, que es de parte, ¿no? Efectivamente, aunque se supone que gobierna para todo el mundo y que la confianza está en las instituciones. Pero bueno, el gobierno efectivamente el 20%. Cuando nos vamos al Congreso de los Diputados, baja al 16%. Pero cuando llegamos a los partidos políticos, estamos en un raquítico 7% de confianza. O sea, solamente el 7% de los españoles y españolas decimos que confiamos en los partidos políticos. Que no es mucho consuelo que en Europa está en el 21%, porque además hay muchas diferencias entre las democracias del sur y las democracias del norte, ¿vale? No nos podemos detener en eso ahora. Pero efectivamente nos estamos dando cuenta que en este contexto de incertidumbre que estaba describiendo antes, cambio climático, revolución tecnológica, etcétera, etcétera, el manto protector que antes teníamos del Estado, de las instituciones y de la política ha desaparecido.
y ha desaparecido por una falta de confianza en los elementos absolutamente claves del sistema democrático en estos momentos, como son los partidos políticos. Nos podrán gustar más, nos podrán gustar menos, querremos reformarlos o no, pero las democracias liberales son democracias de partidos, ¿no? Y podremos discutir si tienen que tener más espacio o menos, pero son democracias de partidos. O pues resulta que solamente un 7% de los españoles y un 21% de los europeos confiamos en esos partidos. ¿Cómo gestionamos entonces los riesgos? ¿Cómo gestionamos esa incertidumbre de la que estamos viviendo? Mirad, cuando salimos de la pandemia, cuando estábamos saliendo de la pandemia y al final, el Eurobarómetro hizo otra pregunta, que dijo, ¿cómo se sienten ustedes?, nos preguntó a los europeos y al conjunto de cada uno de los estados. La sensación, el sentimiento mayoritario en el conjunto de Europa era que nos sentíamos con una enorme incertidumbre. O sea, esto que hablamos y que teorizamos ahora de que estamos en la sociedad de la incertidumbre no nos lo hemos inventado. Estos son datos empíricos. Pero ojo, que cuando luego preguntaban por la segunda, en las democracias del sur de Europa, a diferencia de las del norte, en las democracias del sur de Europa, la segunda sensación, emoción que teníamos, ¿sabéis cuál era? Impotencia. Entonces, pregunta, una sociedad que se siente impotente, que no confía en los partidos políticos y que se enfrenta a un contexto de incertidumbre, ¿puede ser una sociedad democrática? Y segunda pregunta, ¿sin sociedad democrática puede haber política democrática? Ese es el debate en el que yo creo que estamos hoy. Por eso, cuando acudimos a los índices, yo no me voy a meter mucho en los índices porque no tengo tiempo, pero si queréis luego lo comentamos en el debate. Hay una multiplicidad de índices, se ha comentado antes también por parte de mis compañeras, muy bien ya, con aproximaciones teóricas distintas, porque un índice mide una serie de criterios y esos criterios no se seleccionan de forma neutra, objetiva, hay una valoración en esos criterios, lógicamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta de manera especial las referencias de VDEM, os he puesto aquí un enlace también, aparte de porque creo que tiene una aproximación más amplia y más, más acertada, ¿no?, de los múltiples criterios de calidad democrática, porque en la propia página podéis encontrar comparación con el resto de índices. Entonces es muy útil, ¿no?, a la hora de ver qué mide uno, qué mide otro y por qué en un país uno sale más guapo y el otro más feo. Bueno, pues tiene que ver con esto. Pero fijaros, según los índices de VDEM, estamos, antes me parece que era Lorena, ¿no?, la que decía la tercera ola democratizadora del año 91. Bueno, pues según las últimas mediciones, este es el último índice, año 2023, acaba de salir hace poquito, hemos vuelto a nivel democrático de 1986. Aquí la pandemia fue un antes y un después. Si vamos comparando los años, os sugiero que entréis en la página web porque se puede comparar muy bien. Si vamos comparando los años, vemos como efectivamente hay un crack. Vemos además que es bastante homogéneo en el mundo. Comparamos España y América Latina y de manera proporcional efectivamente vemos que ha sido bastante similar a cómo la pandemia como clave, pero no solamente la pandemia, sino todo este contexto de incertidumbre y de falta de respuestas está provocando efectivamente una pérdida de calidad democrática enorme. Y ojo, yo estoy hablando de calidad democrática, porque estamos hablando desde aquí, pero si realmente nos ponemos a plantear cuáles son esos criterios, cuando yo hablo de calidad democrática, en realidad muchas veces habría que hablar de mera existencia de la democracia. Dejo ahí la pregunta y la duda para el debate. Pero bueno, esos son los datos, insisto, del último informe. Lo tenemos aquí también por regiones, donde se ve que tanto en Europa del Este como en Asia Central, en el África subsahariana, en Asia Pacífico y en Oriente Medio y el norte de África, esa pérdida ha sido especialmente importante. Pero ha sido especialmente importante también porque se partía de presupuestos mucho más bajos. Entonces, esto hay que mirarlo siempre con esa perspectiva. Pero creo que es un informe y que son una serie de datos que merece la pena darles una vuelta, ¿no? Aquí tenéis el enlace para entrar a mirar eso. Yo dejo la presentación y así podéis jugar, ¿no? Pero no me da tiempo a mí aquí ahora. Lo que quería plantearos en estos momentos es dónde estamos y qué se puede hacer, ¿no? Mirad, he traído a colación para provocar, este es el último informe del Foro Económico Mundial, Foro de Davos. Cuando los empresarios y los grandes poderes económicos y financieros se preguntan cuáles son los top de riesgos, los principales riesgos, mirad lo que sale. Si hiciéramos una perspectiva de los últimos 10 años hasta ahora, porque esto lo hacen todos los años, iríamos viendo cómo los temas verdes han ido ganando protagonismo. Es verdad que este último está muy mediatizado todavía por la pandemia, por lo tanto hay que
hay que tener eso en cuenta, ¿eh? Pero es verdad que todos los temas ambientales están ganando un protagonismo muy importante. Esto no es un ranking que hagan los colectivos ecologistas, ni los movimientos indígenas de América Latina, ni los que nos dedicamos a teorizar estas cosas. O sea, estos son los riesgos que está planteando el mundo económico y financiero. Lo digo para situarnos y por eso lo traigo, para tener también una fuente y una perspectiva un poco distinta. En este contexto, ¿dónde estamos? Yo creo que se nos ha olvidado una cosa fundamental en las democracias, tanto en las democracias occidentales de Europa como en todo el ámbito de la democracia, con todo el debate sobre el populismo de América Latina. Y es que la política, el primer objetivo de la política, antes alguien lo comentaba, es ser útil. Si la política no es útil, si la política no resuelve problemas, tiene una crisis enorme de credibilidad. Y en este contexto de incertidumbre y de desconfianza es muy difícil que la política sea útil. Por lo tanto, se nos están mezclando diferentes niveles de desconfianza, de descrédito, que hace que estemos efectivamente ante un problema de propia credibilidad, de legitimidad de las políticas democráticas. ¿Por qué las democracias tienen que ser un valor supremo? Eso lo vemos ya cuando hacemos encuestas entre los más jóvenes en Europa y, por supuesto, en América Latina también. La democracia ha dejado de ser un bien supremo a defender por parte de los más jóvenes. Creo que antes lo comentaba alguien, ¿no? Pero no solamente eso, es que existe un auténtico debate acerca de ¿qué es más útil y más eficaz a la hora de gestionar, por ejemplo, el cambio climático? ¿Las democracias o las autocracias? En Europa no ha llegado todavía, en América Latina está llegando y en China también. En los años 70 surgió una enorme corriente de pensamiento que se llamaba ecofascismo, ¿vale? Que básicamente quería decir, mirad, esto de la crisis climática es tan importante, es tan urgente y es tan profundo que no tiene tiempo de perder con tonterías democráticas. Nómbrese un grupo de expertos que digan lo que hay que hacer y que el ejército vigile que se haga. Este tipo de tendencias, no han dicho así, pero de una manera un poquito más diplomática, digamos, este tipo de tendencias, este tipo de discursos están volviendo a emerger en la arena pública. Y se está planteando el tema. Ante los grandes desafíos que tenemos de esa incertidumbre provocada por la crisis climática, por la revolución tecnológica, por cierto, por los movimientos de personas, que no ha salido, pero que también es uno de los temas fundamentales, todas esas incertidumbres hay que gestionarlas con firmeza, con claridad y con velocidad. Y eso tiene poco que ver con las democracias, que es todo lo contrario. Las democracias son complejidad, las democracias de liberación, la democracia es tiempo, la democracia es todo eso que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo gestionamos eso, ¿no? A partir de allí surge lo que estamos viviendo en estos momentos, que es, en este contexto de incertidumbre, bueno, por cierto, no lo he dicho, pero está claro, la incertidumbre es la antesala del miedo, ¿no? Y en estos momentos de miedo, la sociedad, una parte de la sociedad, acoge con buen gusto aquellas propuestas de hombres fuertes que de una forma tajante y sin duda le dicen, por aquí. Antes Ramón decía algo parecido. Que resulta que la revolución feminista nos hace replantearnos a todos nuestros roles de hombres, de mujeres, de familias, de cómo nos relacionamos, de qué se espera de nosotros y de nosotras y cómo nos comportamos. Eso nos genera incertidumbre y eso nos genera miedo, ¿verdad? Ante eso hay gente que dice, la familia tradicional. Y cuando a ti te dicen la familia tradicional, tú, señor, sabes perfectamente el rol que tienes que cumplir. Tú, mujer, sabes perfectamente lo que se espera de ti. La familia tradicional es un discurso que genera seguridad. Pirámide de Maslow, en lo más bajito de todo, ¿eh? Lo primero, seguridad. En un contexto de incertidumbre y de miedo, hay discursos que efectivamente están sabiendo interpretar muy bien dónde viene la incertidumbre y dónde viene el miedo y están devolviendo un mensaje de seguridad, de certeza. ¿Cómo que a usted, de aquí de al lado de Doñana, le dicen que no puede regar? Si lleva regando toda la vida, esa es su forma de vida. Es mentira, usted tiene que seguir regando. Y prometemos y aprobamos regadíos que sabemos que es mentira porque no hay agua. Pero es igual, te retrotraen a un pasado idealizado que jamás existió, pero en el que tú te sientes seguro. Hay un libro muy facilito, muy pequeñito, ideal para un verano, de Bauman, que habéis citado antes, que se llama Retrotopía. Por favor, echadle un ojo. Retrotopía. En un contexto de inseguridad, de incertidumbre y de miedo, te propongo que vuelvas atrás a un pasado en el que te sientes seguro, en el que sabes lo que se espera de ti, en el que sabes de qué vas a vivir. Esa es la clave en estos momentos de los discursos que están cuestionando valores democráticos
y de los discursos también que están, de alguna manera, reforzando los populismos de ultraderecha en muchas partes del mundo ante un contexto difícil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo últimamente me está obsesionando bastante la idea del nuevo contrato social. No he podido enfocar, o sea, no he podido entrar aquí en esto, si queréis entramos en el debate, pero estamos asistiendo en directo a una renovación del contrato social. El contrato social que sale en Europa de la Segunda Guerra Mundial es un contrato social de carácter social, lo que después se ha llegado a llamar socialdemócrata, esto habría que matizarlo mucho, pero bueno, de carácter social que da lugar al Estado social y democrático de derecho. Ya con la crisis económica del año 73, con la crisis del petróleo, ese contrato social tiene una primera reforma que acaba alumbrando esos paradigmas que luego hemos llamado neoliberales, ¿no? Por motivos que si queréis entramos luego en el debate, pero que no me da tiempo ahora mismo a explicitar, ese contrato social se está renovando hoy delante de nuestras narices. Ante una pandemia como la que hemos tenido en Europa, 750.000 millones de euros de dinero público, ¿vale? Next Generation. Ante una crisis como la que se avecina a nivel ecológico, los Estados Unidos acaban de aprobar la famosa ley de reducción de la inflación, 400.000 millones de dólares de dinero público, la cuna de ese neoliberalismo, supuesto, para acometer esas reformas. En América Latina estamos viendo como nuevamente hay una recuperación del rol del Estado que había estado en cuestión unos años antes, por no hablar del experimento que fue Chile con los Chicago Boys, ¿no? Bueno, pues en todo este contexto estamos asistiendo a una renovación del contrato social. ¿Qué es lo que yo creo que es importante en estos momentos? En primer lugar, repensar el rol de los actores tradicionales. El Estado. El debate en estos momentos ya no es si el Estado es mayor o menor, si es más grande o más pequeño. El debate en estos momentos es que el Estado consiga hacer. Porque todos esos desafíos que hemos hablado, el cambio climático, la revolución tecnológica, todo lo demás, no hay Estado que pueda con él por sí solo. Pero tampoco hay un fondo de inversión. BlackRock, el fondo de fondos de inversión más importante del mundo, no puede solucionar estos desafíos por sí solo. Por lo tanto, la legitimidad democrática que tiene el Estado se revalida en el momento en que se convierte en líder de la generación de espacios donde los demás hagan, porque necesitamos pensar todos estos problemas de forma conjunta. Ojo, no yo hago esto y tú haces lo otro, sino pensar esto de forma conjunta. Por lo tanto, hay que repensar el rol del Estado. Acabo ya. Hay que repensar también el rol de lo privado. Esto, Ramón sabe muchísimo más que yo de este tema. Ahora ya es absolutamente visible que las empresas son agentes políticos y sociales. Ahí va lo que acaba de decir. Esto da para mucho. Pero las empresas inciden en el modelo de sociedad con lo que hacen y con lo que dejan de hacer. Una empresa con un índice de desigualdad tremendo entre quien más cobra y quien menos cobra está generando una sociedad más desigual. Por no hablar de los temas ambientales, ¿no? Entonces, no me detengo, pero el rol de la empresa. Y el rol de la sociedad civil. La sociedad civil, que es muy compleja y en España además es muy fragmentada y muy poco constante, tiene una ventaja, y es que no se ciñe, no está sometida a las reglas de la competición electoral. A veces le pedimos a los partidos políticos que lleguen a acuerdos y en realidad les estamos pidiendo casi que perviertan su naturaleza, porque su naturaleza es de competición electoral. Pero ojo, la sociedad civil sí que es un espacio donde se generan consensos. Y consensos que tienen que servir para asumir estos desafíos, ¿no? Y junto a esto, y lo he hecho para el debate, y acabo ya, yo propongo incorporar 3 nuevos elementos al contrato social. Primero, si decimos la pandemia nos enseña que somos interdependientes, ¿no? Aunque hemos visto que viene de atrás, pero ahora ya hablamos de interdependencia, necesitamos que el nuevo contrato social tenga una visión global. Visión global no quiere decir homogenizadora, tiene que respetar, obviamente, y tiene que partir de la idiosincrasia de cada sitio, pero una visión global. En segundo lugar, si decimos que somos ecodependientes, el contrato social no puede ser un contrato de los vivos, intervivos. Tiene que ser un contrato que incorpore a los que estamos vivos ahora y a los que estarán. Hay que incorporar al futuro al contrato social. Y eso pasa por ver cómo garantizamos que sigue siendo posible la vida en el planeta. Fundamental en todo esto. De hecho, yo creo que es la clave de todo esto. Y tercer elemento, incorporar el mundo del conocimiento. Fijaros que justamente en momentos, ¿no? como los que estamos viviendo, en los que estamos asistiendo a discursos terraplanistas, antivacunas, de cuestionamiento de las evidencias, de los hechos alternativos, es el momento donde necesitamos más conocimientos que nunca. Y conocimientos, insisto en esto, mucha idea, en plural. Conocimientos de diferentes perspectivas epistemológicas, de diferentes áreas académicas, de diferentes formas de conocer, de diferentes geografías, de diferentes culturas, porque solamente así podremos abordar los desafíos que tenemos.
creo, o mi intención era dejar una visión optimista, ¿vale? Porque creo que estamos en un momento en el que tenemos más conocimiento que nunca, tenemos más herramientas que nunca, económicas, financieras, tecnológicas, para poder acometer los desafíos. Y yo soy de las que cree que estamos teniendo también bastante voluntad política. Vaya, ¿eh? Quizás no es suficiente, pero bastante voluntad política. Si uno mira para atrás lo que se ha hecho en las últimas décadas en cuestiones como el cambio climático, queda todo por hacer, pero los pasos que se han dado han sido tremendos. Por lo tanto, sepamos reconocer los desafíos que quedan, que son muchos, pero eso se nos da bien a los humanos, ¿no? Ver todo lo que queda por hacer, pero seamos capaces también de poner negro sobre el blanco todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina Monge, por esta presentación, esta monografía, ¿no?, de las interdependencias, pasando por visiones, desafíos, oportunidades globales, ¿no?, vinculada con elementos como democracia, como medio ambiente, salud, inequidades, desigualdades, seguridades e inseguridades, incertidumbres y otro tipo de tendencias, riesgos y oportunidades, ¿no?, entre las cuales yo me permitiría resaltar justo esto que tiene que ver con el nuevo contrato social, que tiene una importancia neurálgica, ¿no?, así como repensar los roles para actores sociales estatales y privados, por supuesto. Yo les propongo que demos continuidad ahora a esta interactividad que justo estas presentaciones han comenzado, ¿no?, durante y para que ahora abramos acá para la discusión general. No sé si tenemos alguna pregunta, por ejemplo, para… Sí, acá, bueno, tenemos. Perfecto. Y lo mismo si tenemos alguna consulta, por ejemplo, para la audiencia en línea. Sí, tenemos una por lo menos. Perfecto. Buenos días, muchas gracias a los participantes por sus presentaciones. Mi nombre es Lizeth Vanessa Ayala, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad Corvinus de Budapest y mi pregunta es para el profesor Rafael. Quisiera saber si el profesor también ha estudiado un poco las imágenes que se tienen en Latinoamérica de Europa, qué se piensa y cómo los procesos históricos han retratado a Europa en América Latina y cómo esas visiones, tanto de un lado como de otro, condicionan la relación actual entre ambas regiones y qué podemos esperar a futuro con base en estas perspectivas históricas. Muchas gracias. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias a los ponentes, dos comunicaciones fantásticas. Mi nombre es Carmen Gallego, yo soy estudiante de máster en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Complutense y en realidad mi pregunta es un poco como… Bueno, es una pregunta, es una reflexión, yo ya no sé ni qué estoy pensando en realidad a estas horas, la verdad. Pero también tenía un poco que ver, juntando como las dos comunicaciones, mencionabas como en este papel de la interdependencia y no podía parar de pensar en Néstor García Canclini y en la relevancia que él otorga a la forma en la que los saberes no pueden ser impuestos en ningún caso porque… a mí me encantaba una profesora que decía que los saberes eran como un chicle en un botellón, que se mastican y se pasan. Entonces, bueno, es que me encantaba esa profesora. Entonces era como que los saberes se mastican, se piensan, se reproducen, se transmutan y en ese sentido también quería como… Estaba escuchándote y no paraba de pensar como en que yo siento mucho que en este nuevo contrato social vivimos como un poco en el libro este de Humberto Eco, Apocalípticos e integrados, y al mismo tiempo yo creo que tenemos que tener muy presente, tú lanzabas la pregunta, ¿cuál es la mayor falencia que vivimos a día de hoy? Y para mí, yo creo que quizá porque ese libro me maravilló, ¿no?, y ese autor me maravilla, que es a Paulo Freire, y que en realidad y toda la pedagogía, y cómo la pedagogía, y en ese sentido con la importancia de los saberes, se ha planteado un poco aquí y para mí una cosa que es muy evidente ahora mismo es la necesidad de que en ese contrato social ya no sea posible una ciudadanía pasiva. Y para mí una cosa que es evidente en América Latina y que ahora estamos quedándonos rezagados en Europa dentro de esta supuesta una sociedad completa, que la sociedad completa no existe, esto es una falacia total, es una ciudadanía activa que nunca deja de estar de acuerdo porque la ciudadanía, en el momento en el que es educada, es el momento en el que se da cuenta de que el mundo siempre puede ir a mejor y en el que el mundo nunca es
del todo, la paz, por así decirlo, siempre es imperfecta, pero porque está en construcción. Cuando una cosa está en construcción significa que nunca está completa, que la arquitectura no puedes contentarte con lo que hay. Y ahí está, me parece que está como la interdependencia y donde nosotros tenemos que empezar a ver la historia y también tenemos que empezar a ver a América Latina y a todo el mundo, pero me parece que tenemos que empezar a verlo desde la base. Y nada, yo creo que es una reflexión al final, no he hecho ninguna pregunta, perdón. ¿Recogemos una intervención más? Recogemos una pregunta más aquí. Justo Sí, te voy a pasar una de perfecto. online y Sí, luego sí, sí. ya tenemos otras 2 o 3 aquí. Excelente. Mira, nos dice Edith Gamboa, va dirigida al profesor Acevedo. Muchas gracias por su presentación y le pregunta qué opina del manejo entre Colombia y España con respecto al galeón San José. ¿Qué se debió o debería hacer desde su perspectiva como historiador y ciencias sociales? Muy concreta. Y tenemos una aquí también en la segunda fila. Gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Manuel. Cristina, gracias, y también al profe Rafael por las presentaciones. Quisiera hacerte una pregunta, Cristina, con relación al nuevo contrato que propones. Son 2 preguntas. Una es relacionada con la nueva visión de un ciudadano, de lo que entiendo, de una perspectiva más global que directamente con un Estado concreto. ¿Qué papel podría tener, digamos, en esta reconfiguración del contrato social los organismos multilaterales? Que, digamos, se ha discutido mucho qué tan válidos y ajustados al contexto actual pueden considerarse. La otra inquietud es si, digamos, hay una visión más global de los ciudadanos que, de hecho, están conectados entre sí, como muchas veces sucede hoy con organizaciones de lo que se llaman organizaciones de base muchas veces. Y por ejemplo, pensando en el tema que nos reúne de la cumbre y digamos lo que eventualmente se haga entre la Unión Europea y sectores pues, de Latinoamérica, ¿qué tan necesario es, por ejemplo, que la cumbre y estos escenarios institucionales de orden internacional intenten potenciar la comunicación entre ciudadanos comunes y corrientes? ¿Es esto necesario o los ciudadanos comunes y corrientes tienen su propia lógica y digamos deberían seguir con sus propias lógicas porque pues ya tienen igual organizaciones internacionales propias de ellos que están comunicadas desde hace mucho, los académicos también? ¿Necesitan ser potenciadas o no tanto? ¿Necesitan, cómo podrían jugar ahí? Gracias. No sé si quisiera comenzar el profesor. Sí, todas las preguntas y las reflexiones me han parecido muy interesantes. En realidad no he estudiado lo que me has preguntado, las imágenes de Latinoamérica sobre Europa, aparte porque no soy un especialista como en imágenes, traje como unos ejemplos, pero sí he visto algunas representaciones en términos de los saberes. Por ejemplo, en los últimos años que he estado como interesado en el tema de la circulación de los libros que circulan sobre todo después de la independencia, uno observa cómo la libertad de imprenta, porque estos nuevos estados que se construyen en América Latina surgen también con esa idea, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, empiezan a convertirse en productores de obras y en muchas de esas obras empiezan a retratar a Europa y retratan a Europa como el modelo de la civilización y tratan como de adaptarse también a eso. Incluso me acuerdo de un gramático, que es la primera gramática que se publica en Colombia, que se llamó Antonio Benedetti, y era un cartagenero, y aparte de que se empiezan a construir las universidades, que de hecho las universidades dentro de poco van a tener 200 años, ya se están preparando para el bicentenario y toda esa cuestión, y hace una gramática en español francesa, para tratar de comprender la lengua francesa, el idioma del francés, porque en ese momento es lo importante por todo el tema que se venía de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, de la construcción de la ciudadanía. Entonces muchos de estos intelectuales o letrados locales, cómo intentan incorporarse a partir de la producción de esos saberes y que va un poco en sintonía también con la reflexión que hacías y que yo comparto enormemente. Con relación a lo de la relación entre España y el galeón, ese
es un tema que es muy fuerte hoy en día, porque hoy como trataba de terminar un poco mi presentación, está como muy de presente el tema del patrimonio. Incluso en estos días que he estado aquí en España, en una conversación con amigos me decían, oye, tú sabes que el tesoro Quimbaya está aquí el tesoro de los Quimbayas está aquí en Madrid. Y yo le decía, no, y entonces le decía, ¿por qué eso se lo trajeron para acá? No, porque eso lo regalaron. ¿Y por qué no nos devuelven el regalo? No, ya eso lo regalaron. Y entonces en el caso del galeón está sucediendo como algo también, sí, construye esas relaciones entre España y esta zona de la Nueva Granada, de lo que es hoy Colombia, pero el galeón está acá en Colombia. Y como el galeón está en Colombia, nos pertenece. Y entonces hay toda una discusión política de que eso es un elemento que hace parte del patrimonio de la nación. Y que ese es un tema que también es muy, que hay que tomarlo con mucha cautela. Pues nosotros a veces creemos que se produjo la independencia y enseguida surgieron las naciones latinoamericanas. Y lo primero que surge son las repúblicas y después a finales del 19 que se está pensando en la nación. De hecho, cuando Bolívar muere, que muere decepcionado porque la Gran Colombia nunca se pudo construir una realidad, antes de morir en 1831 dice que Colombia es un territorio de puras republiquetas. Y es de puras republicanas porque nunca pudo construir ese proyecto nacional. Y en el caso de Colombia, incluso la idea de fortalecer la nación va a ser más profunda con la separación de Panamá. No podemos seguir perdiendo a Panamá, entonces hay que recuperar la conciencia nacional, se crea la Academia Nacional de Historia, empiezan a fundarse los museos, empieza a generarse toda una discusión sobre el centenario de la independencia, porque hay que tratar de construir esa comunidad compartida. Un poco en la idea esto de lo que ha planteado Benedict y Anderson sobre qué es una nación, una comunidad imaginada. No nos conocemos todos, pero somos una nación. Tenemos que imaginarnos como una nación. Profesora. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Hago un poco un mix de cosas. El tema de la participación, ¿no? Y del papel de la ciudadanía. La historia de la democracia, los diferentes apellidos, los diferentes modelos de democracia se diferencian entre sí ¿en qué? En el papel que se da a la ciudadanía, básicamente, ¿no? Entonces, estamos en un momento clave. Esto que voy a decir igual sorprende un poco, pero a mí me tiene preocupada. Estamos en un momento clave en el que desde hace décadas decíamos, ante la crisis de confianza de la ciudadanía en las democracias, ante la desafección, ante la crisis de representación, más participación. Y en los últimos 15 años, en Europa en el ámbito institucional y en América Latina mucho, en el ámbito más de los movimientos sociales, se han desarrollado planteamientos, dinámicas, técnicas nuevas de participación ciudadana, ¿vale? No se han evaluado. Y la pregunta es, después de 15 años de experimentar y de innovar en herramientas y en metodologías de participación ciudadana, ¿se ha conseguido el objetivo de alcanzar mayores dosis de confianza ciudadana en la democracia? Porque cuando la participación ciudadana era la respuesta, la pregunta era cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y después de unos años de práctica, estamos viendo 7% de confianza en los partidos, 20% en los parlamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo digo, la hipótesis de que la participación ciudadana sirve para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la democracia es una hipótesis a contrastar. Y de momento no está contrastada. Pero ojo, porque aparecen nuevas iniciativas, ¿no? Y aparecen nuevos elementos que sí que pueden abrir esas vías. Mirad, aquí en España acabamos de celebrar, lo cuento porque he podido participar en la parte de organización, de estudio y un poco de dirección, la primera Asamblea Nacional Española por el Clima. 100 ciudadanos y ciudadanas sin formación previa sobre temas de cambio climático, debatiendo, deliberando, porque para mí la palabra clave es deliberación, creo que hay que pasar ya del estadio de las democracias participativas para empezar a hablar de las democracias deliberativas, que eso es algo que nos han enseñado los movimientos sociales de América Latina. 100 ciudadanos y ciudadanas elegidos con una serie de criterios, donde durante 6 fines de semana, ojo, fines de semana, sacrificando su tiempo libre, han estado primero formándose con una serie de expertos y luego trabajando, discutiendo para consensuar 172 propuestas a una pregunta concreta que hacía en este caso el Gobierno, que era
cómo tener una España más segura y justa ante el cambio climático. Una pregunta que no es fácil, ni mucho menos. Bueno, pues los ejercicios de deliberación que se están haciendo es muy pronto para ver las consecuencias, es muy pronto para evaluar todavía, estamos todavía en ello, pero efectivamente pueden apuntar a maneras de ir recuperando eso, ¿no? Y lo mismo en el ámbito internacional que me preguntabas tú, es que no te veo, pues me pongo así, ¿no? Está aquí el foco. Realmente hay una pregunta que yo creo que las instituciones deberían hacerse y que no se ha hecho todavía, que es esto de la participación o de la deliberación o de cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema, ¿a quién le interesa? O sea, ¿quién es el mayor interesado en promover este tipo de procesos? ¿Las organizaciones de la sociedad civil? Perdona, pero es mucho más sencillo y se está mejor en la barricada quemando contenedores. Honestamente, ¿no? ¿A quién le interesa? ¿A los grandes poderes económicos? Bueno, los grandes poderes económicos tienen sus reglas. Es precisamente a las instituciones democráticas a las que les interesa generar procesos donde se recupere la confianza de la ciudadanía en esas instituciones. Y eso ha sido algo que no se ha entendido. Hasta ahora las instituciones han planteado programas o líneas de fomento de la participación de alguna forma como respuesta a demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, no, si el interés tiene que ser tuyo, si al que más le interesa que la gente participe y que la gente esté implicada eres tú, como institución, como sistema democrático, porque si no tenemos las cifras que estamos viendo. Y en el ámbito internacional, absolutamente igual. Si esas cumbres multilaterales o esas dinámicas multilaterales que tú planteas no son capaces de generar también sociedades con buen capital social en el ámbito global, es que ellas mismas estarán careciendo de sentido. Por lo tanto, te doy la vuelta, digamos, a la pregunta. Las principales interesadas en generar una sociedad civil global deberían ser los organismos multilaterales, si quieren mantener su legitimidad y si quieren mantener su razón de ser, ¿no? Entonces es como un paso más. Y luego un tema fundamental que creo, no lo he comentado antes, pero que creo que flota de alguna manera en el ambiente, ¿no? Sobre todo se ve muchísimo en América Latina desde hace más tiempo y en Europa desde hace mínimo una década, y es la ausencia de la idea de futuro. Eso es algo que compartimos, ¿no? A veces hago la broma y digo, han ganado los punkis. Sabéis que el lema de los punkis era no future, no hay futuro, ¿no? Bueno, pues en estos momentos hay una sensación muy arraigada en la sociedad y sobre todo en los más jóvenes de que esa visión de futuro como algo prometedor, ¿no? Como algo donde tú quieres ir, como el sitio al que quieres llegar, porque va a ser mejor, efectivamente se ha caído. No está pasando así en Asia. En Asia, sobre todo en el sureste asiático y en China, la percepción, sobre todo de los jóvenes, es justo la contraria. El futuro es nuestro y lo vamos a construir nosotros. Sin embargo, en Europa y en América Latina la percepción es justamente la contraria. Pasó nuestro momento y no tenemos un futuro que plantear. Antes nombraba Ramón el 15M. Yo hice mi tesis doctoral sobre el 15M. Y es alucinante la cantidad de cosas que se pudieron ver allí, ¿no? Y se pudieron comentar. En el fondo, al final, ¿sabéis lo que pasó? Pues pasó lo siguiente, y es que, ahora ya solamente es España, en lo que voy a hablar ahora, la línea recta ascendente de progreso que había estado funcionando durante décadas, durante los años 80 hasta el año 2008, que es la gran crisis de 2008, lo que hace un antes y un después, esa línea ascendente de progreso, lo comentaba antes con ella, que significaba que todos teníamos la sensación de que mañana viviríamos mejor que hoy, esa línea recta se quiebra. Se quiebra por la crisis financiera y por cómo se gestiona en Europa esa crisis financiera. Ahora hablo solamente de Europa. Y entonces cogemos a nuestros chavales, a nuestros jóvenes en las facultades y les decimos, mira, tú estudia, fórmate, habla un par de idiomas, sal fuera y cuando vuelvas vas a tener por lo menos el mismo nivel de bienestar que has tenido en casa de tus padres. Ellos cumplen la parte del trato. Y es que se forman, estudian, salen fuera, hablan un par de idiomas y cuando vuelven se encuentran que en el mejor de los casos son mileuristas. ¿Sabéis lo que fue el 15M? Fueron esos chicos, esas chicas y sus padres y madres que también se sentían que habían sido víctimas de un engaño. Por eso la crisis de no nos representan, por eso la crisis de no hay futuro, o sea, los lemas de no hay futuro, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, esa idea de futuro, que es un rasgo que estamos compartiendo ahora, Europa y América Latina, ¿no? Que se nos ha quedado atrás, mientras que otras partes del mundo están viviendo en la conciencia, o la consciencia, mejor dicho, de que el futuro es de ellos y lo van a construir, ¿no?
Gracias. Si me permites ilustrar justo, por ejemplo, esta idea de futuro, hace unos años salió un artículo en México que decía que los jóvenes estábamos perdiendo el futuro. Literalmente se veía de manera semántica, porque dejamos de utilizar el tiempo futuro y utilizábamos el futuro compuesto, ¿no? Que se ve incluso reflejado de esa manera. Tenemos un par de intervenciones finales para este segmento. Cristina, concuerdo con la idea del pacto nuevo. Sin embargo, quisiera complementar otra vez la ciencia política con algo muy pesado que es lo económico. Es que hay un rating, hay una jerarquía. Para mí lo más importante es el medio ambiente porque en 15 años vamos a desaparecer. Y todos los otros problemas vienen a raíz de los problemas que vienen del medio ambiente. La desigualdad social, el tema mujer, la democracia, la desigualdad de ingresos, todo va a venir y empeorarse de eso. Y el segundo punto es que el populismo y el desgaste democrático viene básicamente de la desigualdad de los ingresos a nivel mundial y a nivel de cada país. No tengo el tiempo de mostrar la cifra, pero tengo un gráfico a nivel mundial que demuestra que la desigualdad entre la parte de los salarios en el PIB mundial con relación a la parte de las utilidades, lo único que cambió fue lo que llamo el rent-seeking, es decir, que las 2.000 multinacionales se tragaron todo lo que fue perjudicado a los trabajadores. No la tasa de utilidades del resto de la economía, solamente las GAFA y otros semejantes, abusando de su poder de mercado, se han tragado y ellos son los responsables del desgaste democrático. Gracias. Me parece que tenemos una pregunta final y luego damos... Sí, por favor, sí, Susana. Perdona que hable otra vez, pero bueno, tu última propuesta de contrato social, ¿no? Son 3 elementos que podemos enlazar, ¿no? La visión global, ¿no? Centrada en el futuro y en el conocimiento. Eso es aún más inquietante, creo, porque ¿a qué nos conduce eso? A la inteligencia artificial, ¿no? Nos conduce un poco también, ¿cómo se generan estos conocimientos? ¿Quién gestiona estos conocimientos? ¿Quién tiene el poder y cuál es el papel de la empresa multinacional en todo esto, ¿no? Es un actor muy, muy importante también en todo este nuevo mundo que me parece que genera mucha incertidumbre, ¿no? Un poco, ¿cuál sería tu comentario sobre esto? ¿Cómo se puede gestionar mejor ese conocimiento, ¿no? Sí, posible, muy brevemente. Perdón. Muy rápido. Sobre el tema de la... Intento. Sobre el tema de la legitimidad de los procesos y la participación de la sociedad civil, yo que he estado del lado de la institución, he estado del lado de los multis y ahora estoy del lado de la sociedad civil, también del lado de la academia, creo que hay, en lo que tiene que ver con... hay como una voluntad de legitimar desde la institución, pero que a veces lo que no reconoce es que la capacidad de acción colectiva no siempre tiene que pasar o tiene que estar planificada desde la institución. Y a eso, y me voy a referir a eso porque, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos en la cumbre UECELAC las redes de sociedad civil latinoamericanas y europeas tienen espacios. Tienen capacidad de propuesta, tienen capacidad de marcar agenda política, pero ahí desde la Comisión y desde DJ INPA se ha querido crear el espacio, establecer criterios de quién puede participar y quién no. Y ahí nos hemos visto súper en un dilema de ¿qué hacemos? ¿No? ¿No desconocemos este espacio o vamos a este espacio institucionalizado para legitimarlo? Pero que está bien, lo legitimamos y vamos ahí porque se abre ese espacio. Pero ¿qué pasa con esa capacidad autónoma de acción colectiva que existe y que muchas veces no se reconoce? No se reconoce, sino, por ejemplo, esta asamblea pues debía ser súper buena y está muy bien, pero no hay capacidad de organización del movimiento ambientalista, de los jóvenes activistas, con una capacidad de propuesta brutal.
¿Por qué las instituciones no van directamente a buscar esa capacidad de propuesta? ¿Por qué hay que generar siempre bajo criterios institucionales quién tiene voz y quién no tiene voz? ¿Y todo esto en 2 minutos? Anda ya. Wow, es que además yo creo que habéis tocado como los tres grandes pilares, ¿no? Empezando por el principio. Mi propuesta o mi visión es que la renovación del contrato social, el criterio de la sostenibilidad, voy a utilizar la palabra sostenibilidad que es polémica, pero bueno, dando por hecho, que sabemos a qué nos referimos, tiene que ser el marco de juego en el que se renueve el contrato social. O sea, la sostenibilidad no es un factor más, no es un elemento más, es el marco de juego en el que se establecen el resto de debates. Por lo tanto, cualquier renovación del contrato social que se escape del perímetro de la sostenibilidad está abocado al desastre. Efectivamente. Ayer se presentó un informe de la Comisión Europea hablando ya de las pérdidas en Europa provocadas directamente por cambio climático. Echadle un ojo cuando podáis, que no me puedo detener. Pero es absolutamente demencial lo que está pasando ya delante de nuestros ojos, aparte de muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, eso es así. ¿Sabes cuál es mi principal temor? Y lo que está siendo mi línea de investigación en los últimos años. Que la lucha contra el cambio climático, lo que ahora llamamos la transición ecológica, pueda llevarse por delante a las democracias. No tengo tiempo. Pero los famosos chalecos amarillos de Francia probablemente sean un pequeño vermú, un pequeño aperitivo, con lo que puede venir si realmente las decisiones de la transición ecológica no tienen en cuenta y en el centro los criterios de justicia social y contra la desigualdad. Por lo tanto, ese es para mí en estos momentos el gran debate del momento, porque además hay una cosa que a mí me gusta repetir mucho, que no se engañen. El debate de la transición ecológica, por favor, no es un debate técnico, no es un debate de ingenieros. Es el mayor debate político e ideológico al que estamos asistiendo en el principio del siglo XXI. Propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica hay muchas. Desde el decrecimiento hasta que el mercado opere y la tecnología funcione, pasando por propuestas como la transición ecológica justa. Detrás de cada una de esas propuestas hay toda una ideología, hay unos valores, hay una propuesta política. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. ¿Qué propuesta política tiene cada familia política para abordar la transición ecológica? Ese es el tema clave. Y eso tiene que ver con el conocimiento, Susan, y tiene que ver con la inteligencia artificial. Y como somos politólogas, tenemos las dos el mismo vicio, probablemente. Y es focalizar en que gran parte del problema y por lo tanto de la solución a todo esto se llama gobernanza, ¿vale? Cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones de forma que sean democráticas y legítimas. Acabo muy rápido. El tema de la participación. Lo he dicho antes muy deprisa. Hay que pasar de la participación a experimentar de verdad momentos de co-creación de políticas públicas. Y la co-creación significa otras cosas. Hay que nombrar a Mazzucato, ya sé que estáis hartos de oír hablar de Mazzucato, pero bueno, hay que nombrarla, ¿no? Y cuando yo antes decía, tenemos que sentarnos todos juntos a pensar el problema de manera conjunta, estaba hablando de eso. Me da igual que hablemos de cambio climático que de una participación en un pequeño municipio. Pero yo creo que tenemos que pasar del momento de la participación a un momento, llamémosle de liberación, llamémosle como sea, pero que de alguna forma recoja esa idea de co-creación. Perfecto. La conversación seguirá, pero desafortunadamente tenemos que terminar esta sesión. Les invito a reconocer con un sonoro aplauso las intervenciones de nuestros...